Hola, nuevamente y ahora para hablar del tiempo y las culturas enmarcado dentro de la Edad Moderna. Recuerden que van a ser evaluados en 3 competencias: el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. La Edad Moderna va desde el descubrimiento o invasión a América hasta la Revolución Francesa. Antecede al descubrimiento de América la toma de Constantinopla por los turcos, que es la que pone fin al Imperio Romano de Oriente. Se va a dar la reforma de la Iglesia de Martín Lutero, la vuelta al mundo por Magallanes, la derrota de la Armada Invencible. En 1750 la primera revolución industrial. En 1776 la independencia de las 13 colonias y finalmente en 1789 la Revolución Francesa. Aquí tenemos una línea de tiempo de la Edad Moderna. Encontramos los movimientos culturales, el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. El Renacimiento es ese movimiento cultural que se da específicamente en Italia en el periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En el siglo XVI políticamente se da el autoritarismo. En el siglo XVII el absolutismo monárquico y en el siglo XVIII el despotismo ilustrado. Se pasa en la Edad Moderna del teocentrismo al antropocentrismo. Ahora el centro de todo será el hombre. En la Edad Contemporánea será el narcisismo. Con el Renacimiento aparecen los pintores, escultores grecorromanos. Además eran polifacéticos, porque si ustedes recuerdan a Leonardo da Vinci, él era físico, él era astrónomo, él era escritor, él era filósofo. Aquí aparece Miguel Ángel, Rafael, Donato. Recuerden que Miguel Ángel pintó la cúpula de la Capilla Sixtina. Se da la reforma de la Iglesia. El principal reformador de la Iglesia es Martín Lutero. Viene Calvino. Él hace un movimiento reformado de la primera reforma. Zwinglio, Menno Simons y Enrique VIII, que será el que cree el anglicanismo en Inglaterra. Se pasa del oscurantismo al racionalismo. Recuerden que ustedes que el papá del racionalismo es René Descartes. Se da un movimiento cultural supremamente fuerte que también se convierte en movimiento político con el despotismo ilustrado y el enciclopedismo, la ilustración y el enciclopedismo. ¿Qué pretendía la ilustración? Hacer lo mismo que realizó Galileo Galilei, la reorganización del saber sobre bases empíricas y racionales. Esto está ubicado entre los siglos XVII y XVIII en Europa. ¿Cuál es la principal arma de la ilustración? La razón, entendida como un instrumento seguro de conocimiento. Ella trata y tiene como base una ideología antropocéntrica, o sea, el hombre el centro de todo conocimiento. Es optimista y tiene como finalidad el progreso. Aquí aparecen unos representantes muy importantes: Voltaire, Rousseau y Montesquieu, y se crea la primera
enciclopedia. ¿Quién creó la primera enciclopedia? Diderot. ¿Por qué? Porque al haber tanta impresión de libros que se da con el Renacimiento, Diderot dijo, hay que compilar toda esa información. Y aparece la primera enciclopedia que tuvo 24 tomos. Aquí se va a dar el absolutismo monárquico. Pretendían y decían, argumentaban, que el monarca tenía derecho divino, formaron un ejército, el poder era totalmente soberano y era heredado. Se le dio todo el control a la nobleza y a la iglesia. La monarquía absoluta, de todas formas, tuvo sus límites. Tuvo instituciones centralizadas. Fueron burócratas y conformaron un ejército. Pero ella estaba limitada por 3 aspectos. La resistencia a diversos poderes locales que demandaban el gobierno central. La falta de control eficaz de los reyes sobre las tareas de gobierno. Y los reyes debían contar con la aprobación de asambleas representativas. ¿Quiénes formaban esas asambleas representativas? La nobleza, que formaba parte de la alta burguesía, las cortes, los parlamentos y los estados generales. Se da la revolución industrial. La revolución industrial tuvo como causa la deforestación que se dio en Europa. Ellos antes utilizaban la madera, pero tuvieron que reemplazar la madera por el carbón frente a esa crisis energética y crisis de deforestación. Hubo un momento en que la industria era la manufactura. Se pasa de la manufactura a la industria mecánica. El área de expansión fue Inglaterra y primero fue en Europa, que se dará en Bélgica y Francia, y fuera de Europa en Estados Unidos y Japón. Las potencias mundiales en este momento a nivel de revolución industrial serán Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. La primera forma que se dará manifestación de revolución industrial se dará en Gran Bretaña con la aparición de la máquina de vapor. Una gran demanda de productos del campo y un crecimiento demográfico. Con este crecimiento demográfico se dio como consecuencia la urbanización de las ciudades modernas. Se utilizaron nuevas fuentes de energía como el vapor y el carbón. Recuerden que aparece el tren o la locomotora. ¿Por qué es importante el tren o la locomotora? Porque eso cambió totalmente la distribución de los productos y con eso surgirá el transporte. Recuerden que el transporte pertenece al sector terciario de la economía porque es una fuente muy importante de distribución de los bienes y servicios. La organización económica estará fundamentada en el capitalismo industrial. Se consolida definitivamente. ¿Qué es el capitalismo? Es este sistema económico fundamentado en la propiedad privada de todos los medios de producción. Con el capitalismo aparecen 2 clases sociales. Los burgueses, que son los dueños de los medios de producción, y los proletarios, que seremos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. Se da la colonización de América. La colonización de América se hizo por ingleses, franceses, españoles y portugueses. La independencia de los Estados Unidos. Recuerden que la independencia de los Estados Unidos fue una causa externa de la revolución industrial
de la Revolución Francesa y de la emancipación de América. La emancipación de América es el primer evento tenido en cuenta durante la Edad Contemporánea. La independencia de los Estados Unidos liberó 13 colonias británicas. Se da entre 1773 y 1783. El primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington, después Thomas Jefferson y finalmente Benjamin Franklin. Estados Unidos fue el primer país que creó una constitución fundamentada en los derechos. Ellos le llaman a los derechos enmiendas. Se da la Revolución Francesa, que finaliza con la toma de la Bastilla. La Revolución Francesa fue entre 1779 y 1789. El día de la independencia de Francia es el 14 de julio. Con la Revolución Francesa se dará inicio a 3 criterios que sobreviven hasta hoy, sobre todo para la consolidación de los derechos humanos: la igualdad, la libertad y la fraternidad.